De nuevo con ustedes, seguimos hablando con Carmen Cózar, profesora de Historia e Instituciones Económicas, y estábamos hablando del comercio gaditano, estábamos hablando del siglo XIX, estábamos hablando, de su tesis, que versó sobre un familiar de su marido, Ignacio Fernández de Castro, y hay una cosa que me contaste, Carmen, sobre una hija de ese Fernández de Castro, el señor Ignacio Fernández de Castro, que se llamaba Natalia, ¿no?, que era corresponsal, de un periódico mexicano. Corresponsal de prensa en un diario mexicano, El Tiempo. ¿Esto la familia te lo transmite? Mira, esto es curioso porque una vez que yo termino la tesis, se me ocurre pues hacer una convocatoria familiar de todos los Fernández de Castro que pudieran asistir a Cádiz para hacer una especie de homenaje al naviero. Y entonces la convocatoria surtió efecto porque vinieron bastantes. ¿No? Nos reunimos aquí en Cádiz en unas jornadas preciosas y yo le había dicho a cada familia que trajeran lo que ellos conservaran de tradición oral de sus antepasados o que trajeran lo que conservaran de la época del naviero, de herencia. Bueno, pues nos reunimos y me encontré que precisamente los descendientes de Natalia, que Natalia era hija del naviero, pues me traen una foto de una virgen galeona que el naviero llevaba en su buque y que era una virgen filipina, una preciosidad. Y luego me trae una copia de una carta que Natalia tenía correspondencia con Gustavo Adolfo Bécquer. Fíjate. Y me trae... Qué maravilla, ¿no?, encontrarse con una cosa de esa, ¿no? Fíjate qué documentación. Y luego me trae una prensa, un diario llamado El Tiempo mexicano con un artículo de Natalia. Eran todos los datos que teníamos. Y que ella firmaba con el seudónimo de Luis de Viana. Ella escribe ya casada, una vez que está casada, y entonces escribe, es corresponsal en ese periódico de España. Sí. Ella cuenta lo que está pasando en España, las crónicas de España, las crónicas sociales, las políticas. Es una mujer que sabe de cultura, es una mujer que sabe, es cultísima, sabe de teatro, sabe de pintura, sabe de música, sabe de toros. Bueno, es increíble. Entonces, a partir de esa documentación que te decía, pedimos a México, a la Universidad de México y a la biblioteca que nos busquen pues esos diarios y con esa firma de Luis de Viana. ¿Y lo hacen? Y nos mandan 25 artículos. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Y seguimos tirando del hilo y nos enteramos que tiene una novela publicada que se llama El Palacio y que está en la Universidad de Harvard. Y la pedimos y nos mandan el microfilm. También, qué bien. Y entonces, bueno, pues es que a partir de ahí escribo un artículo que lo pasé estupendamente, claro, porque disfruté, porque saqué a la luz a una mujer, claro, que tenía facultades para escribir, pero que como estaba muy mal visto que la mujer escribiera, pues nunca se había dado... ¿Ella tendría relación con familia de Cádiz que se hubiese quedado aquí o ya...? Bueno, claro, ella, bueno, no, porque su familia se trasladó a Madrid. No fue así. Bueno, pues del comercio lo que nos quedaría sería un poco ver la decadencia. La decadencia se produce cuando, Carmen, final del reinado de Isabel II. Efectivamente, a partir de la crisis de 1868, pues aparece también el arancel Figuerola, el librecambista. El librecambismo. Que fue un librecambismo. ¿Perjudica eso a Cádiz? Perjudica, pero sobre todo lo que perjudica a Cádiz es que empieza que no puede competir con los demás puertos. Es decir, Cádiz no tiene una infraestructura portuaria que la haga competitiva. Hay muchos factores, porque otra de las cuestiones que hubo aquí fue en las murallas de Cádiz, toda la muralla militar, o sea que había muchísimos problemas. Pero sí que es verdad que empieza la decadencia porque empieza a despuntar mucho Barcelona, ¿no?, como ciudad industrial, y también Bilbao. Y también ir acabando el comercio americano, ¿no? Claro, ya, exacto, eso. Que es lo que también será definitivo. No, y además que Barcelona tiene una estrecha relación comercial con Cuba, muy importante, y luego muchos inversores ingleses
tanto en Bilbao como en Barcelona. Hay muchos inversores ingleses y Cádiz pues que se va poco a poco declinando y pierde todo. No obstante, hay todavía y luego ya la crisis del 98 ya es definitiva. Definitiva. Claro, porque ahí perdemos las dos últimas colonias americanas. Efectivamente. Sin embargo, hay un Cádiz benefactor del siglo XIX, ¿no? Me parece impresionante, ¿no? Sí, porque antes, en la época que yo estudio, el Estado no se hace cargo. No se hace cargo, entonces son los comerciantes, ¿no? los que se hacen cargo. Y también yo tengo una teoría que como muchos comerciantes españoles, internacionalmente, no vamos a decir ni comerciantes gaditanos, los comerciantes por lo general, cuando empiezan a decaer los coloniales van buscando alternativas a los negocios y muchos entran en el tráfico negrero y hacen sus grandes fortunas con el tráfico humano. Entonces esta beneficencia viene también marcada como un mea culpa, ¿no? una exculpación, un mea culpa, ¿no? Y lo puede ver muy bien en los testamentos, ¿no? Que empiezan a hacer donaciones un poco pidiendo una pérdida de perdón, ¿no? Claro. Pero bueno, también esa labor benefactora, ¿no? También hay filantropía. También y bueno, y hay, yo no recuerdo bien, pero vamos, hay un montón de... El Hospital Mora, por ejemplo, aunque el Hospital Mora me parece ya más del siglo XX. Sí. Pero en los fin, hermanos Mora, también un asilo de José Matías. José Matías era un naviero que tenía una empresa naviera que era gemela de la de Ignacio, y hacían los dos la carrera de Manila. Y José Matías muere, soltero, es un hombre soltero, y entonces pues hace una donación para que se haga un asilo y otro asilo y un hospital en San Sebastián. Y sigue existiendo el de San Sebastián y sigue existiendo el asilo que hay aquí en Cádiz. Yo creo que el hospicio quizás sea del 18, ¿no? Los hospicios son ya del 18. Y de la Casa de las Viudas también del quizás, 18. ¿no? Sea del 18. Pero bueno, la ciudad sigue siendo, digamos que en el 19 además la cantidad de nombres dedicados a la política, la cantidad de liberales que da como tú decías antes, ¿no? Cádiz, ciudad universal, que fue una conferencia que tú diste, es verdad, ¿no? Mi discurso de entrada en la academia, sí, porque yo siempre digo que Cádiz, el historiador de Cádiz no se le podrá llamar jamás un historiador localista, porque Cádiz siempre está vinculada, está siempre proyectada a América, está proyectada a Europa y está proyectada a Asia. Y a la misma España, ¿verdad? Porque por supuesto, España el comercio, no podemos decir que el comerciante gaditano desarrolla su negocio en Cádiz ni en la provincia, sí, lo desarrolla en la provincia, en el hinterland gaditano, con todas las bodegas de Jerez, el puerto, pero siempre con una proyección a Europa, una proyección a América y una proyección. Por eso es que empiezas a investigar algún aspecto de Cádiz y te ves abocado a tratar el negocio. Pero es que es curioso que incluso desde la edad antigua, ¿no? Porque si tienes que estudiar griegos, romanos, tartesos, etcétera, tienes que recurrir a Cádiz, o no digamos el descubrimiento de América y ya no digamos siglo XVIII, XIX. La pena es un poco luego la decadencia del siglo XX, ¿no? Ya se convierte en una ciudad, una provincia como otra cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, tema de los santanderinos, también he visto en tu currículum, te tocaste un poco, no sé si fue como comunicación, conferencia, el tema de la inmigración santanderina, ¿no? Sí, fue una conferencia, un artículo que me pidieron para las revistas Cajén, precisamente de Santander, que tratan de recuperar a las figuras de Santander, ¿no? ¿Y qué trataste en aquel artículo? Pues sobre todo lo que todos conocemos, porque todos los que somos de Cádiz sabemos perfectamente la inmigración que hay de santanderinos, los vinculados que están al comercio de comestibles, los rasgos que tiene ese comercio y los rasgos que tienen esa inmigración, lo mismo que la inmigración gallega también, ¿no? Que está muy vinculada también al negocio del pescadito frito, que fueron ellos los
lo establecieron, por eso se llaman los gallegos, ¿no? Los gallegos. Y entonces, ¿tú lo estudiaste a lo largo de toda la historia o lo no, encuadraste no, en el siglo? es que, claro, eso lo estudio yo, todos estos temas van saliendo alrededor de los estudios míos de mi tesis, ¿no? Los estudios de tesis, sabes que te van saliendo temas colaterales. Y entonces, claro, Ignacio Fernández de Castro es el primer inmigrante santanderino, ¿no?, que llega aquí. Y entonces me di cuenta que hay mucha familia, y luego lo que yo ya conocía, ¿no? Antonio López también viene aquí a Cádiz, y luego... Yo siempre pensaba, pero vamos, no tengo ninguna tesis que me la documento, que lo documente, que puede que los santanderinos y los asturianos, etcétera, se proyecte la emigración de época medieval, porque tú sabes que la repoblación se hace con gente del norte y mucho de Santander, y que a lo mejor no se interrumpe. Lo que está claro es que el 18 y el 19 vienen continuamente, y hasta el siglo XX, hasta hace prácticamente hace 30 años, ¿no? Yo creo que todos los gaditanos tenemos una abuela de Santander. Mi abuela era de Santander. La mía mi abuela también. Pilar. La mía también. La abuela de mi marido también. Mi madre nació allí, lo que pasa que enseguida se vino con meses. Yo creo que la vinculación entre Santander y Cádiz... El verdadero gaditano tiene ascendencia montañesa, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Es curioso. Estamos vinculados. Carmen, también estudiaste tu querida Real Academia Hispanoamericana. No sé, esto tampoco sé si fue un estudio que hiciste, un artículo, No, mira, esto cuando yo me hago cargo de la dirección de la academia, que fue en el 2009, el anterior director, que era Rafael Sánchez Sauz, había y con su junta de gobierno, yo estaba en su junta de gobierno como tesorera, pues habíamos iniciado un proyecto de celebrar el centenario de la Real Academia en el 2010. La academia nace en el 2009, pero la inauguración fue en el 2010. Y entonces hay ese proyecto, y el proyecto es pues hacer una exposición con todo el patrimonio que pudiera tener la academia y un catálogo, y luego hacer la historia de la academia. Pero claro, esto era un proyecto, no había nada. Y cuando yo me hago cargo de la academia, pues me encuentro que me hago cargo de la academia en septiembre del 2009, y que en el 2010 hay que celebrar el centenario y que no tenemos nada. Entonces nos reunimos, la Junta de Gobierno, retomamos el proyecto y entonces nos ponemos a trabajar, pedimos financiación para el proyecto, tuvimos la suerte de que nos conceden el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque sabes que nosotros somos una academia nacional que residimos en Cádiz, dependemos del Ministerio de Asuntos Exteriores. No sabía. Es que es curioso. Es una peculiaridad. Sí. Somos una academia nacional que dependemos de exteriores. Y nuestra misión es incentivar el fomento de las relaciones culturales con Hispanoamérica y con el mundo, siempre fundamentándonos en los valores de la hispanidad, la lengua común compartida y la historia. Cervantes y Colón. Defender los valores de la hispanidad. Y entonces te metiste en claro, la historia, claro, ¿no? entonces el Sánchez Sauz había designado o había nombrado a Manuel Busto como director del libro de historia, para que dirigiera, coordinara el trabajo, y a Rosario Martínez para que fuera la comisaria de la exposición. Y yo respeté esos nombramientos, por supuesto. Y entonces, pero yo me había ya ofrecido para hacer el trabajo de historia porque me apasionaba, una parte del trabajo. Yo hice desde la fundación de la Real Academia hasta la etapa en el que se inicia la dictadura, hasta el 23, que eso lo hace Alicia Castellano. Y luego ya el libro se completa con figuras de Pemán, figuras de los directores, etcétera. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Hay continuidad en el tiempo? ¿O hay algún lapsus? ¿Hay algún hito importantísimo? Cuéntanos un poco cómo fue. Bueno, pues yo me doy cuenta que en la documentación de la academia hay una referencia a la Real Academia Gaditana. Digo, ¿esta Real Academia Gaditana? ¿Esto qué es? No era la Real Academia Hispanoamericana, es una academia anterior que nace en la Restauración.
pero que los académicos conservan esa referencia importante. Entonces empiezo a investigarla y me doy cuenta que esa Academia Gaditana, interesantísima, la Real Academia Gaditana, su presidente de honor era Alfonso XII. Fíjate. Es una academia que nace en la etapa del regeneracionismo, en la etapa del krausismo. Y hay muchos krausistas gaditanos que son los que la fundan y son los que forman parte de esa academia. En esa academia estaba Cayetano del Toro, los hermanos del Toro, los dos, y esa academia declina, bueno, por falta de ayuda, por falta de financiación. Hago el periodo que vive la academia, toda la actividad que tuvo, interesantísima, y declina. Pero luego veo que a finales de esta época del siglo XIX, me doy cuenta que a finales del siglo XIX, sobre todo a partir de la pérdida de Cuba y Filipinas, empieza de nuevo el regeneracionismo científico que enlaza con el krausismo, que era también regeneracionista, y entonces hay una fuerza motor, un motor que viene potenciado por la burguesía de los negocios, que quiere de nuevo entablar relaciones económicas con América. Tienen que recuperar los mercados americanos. Y entonces empieza a surgir una corriente americanista, el hispanoamericanismo, unido dentro de esa corriente regeneracionista, el ansia de recuperar las buenas relaciones con los mercados americanos. Y ese ansia de recuperar ese mercado americano por parte de la intelectualidad española, por parte de la burguesía española, es muy bien acogida por los americanos, por los recién independizados, por las repúblicas, porque se ven amenazados por Norteamérica. Frente al panamericanismo, pues prefieren relacionarse con España a ser devorados, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, que esa corriente es muy bien acogida. Y dentro de esa idea regeneracionista y dentro de esa corriente hispanoamericana se fundan muchos institutos y muchas corporaciones americanistas. Aquí en España se funda en Barcelona, se funda una en San Sebastián, incluso en Madrid, y se funda la Real Academia Hispanoamericana, con esa idea de incentivar, de fomentar, de proyectar. Yo ahora digo proyectar la imagen de España en el ámbito de la cultura, que era eso lo la que... hispanidad, ¿no? La hispanidad, recuperar la hispanidad, recuperar la imagen de España, dar a conocer la verdadera imagen de España. Y es así en ese ambiente que surge. Y desde el principio es una academia, digamos, que tiene bastante solvencia intelectual, ¿no? Y bastante altitud intelectual, ¿no? Siempre así, siempre los académicos han sido académicos de una talla intelectual importante, pero lo bonito de la academia, que nada más nacer la academia, se ve abocada la academia a celebrar el centenario, lo que hemos celebrado, el bicentenario, el centenario de la Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812. Y entonces, como el primer director era Cayetano del Toro, que era el alcalde de Cádiz, pues de la mano de su alcalde, de la mano del ayuntamiento, la academia va a liderar la mayor parte de los actos culturales que se hicieron en Cádiz, en esa época del centenario. Y luego, a lo largo de todo el siglo XX, desarrolla su labor. ¿Y se ha visto alguna vez interrumpida? Pues mira, nosotros hemos estudiado hasta la guerra, hasta la guerra civil. No nos hemos metido de lleno hasta la guerra civil porque nos ha parecido prudente dejar un espacio que sea para hacer una investigación histórica. Ya sabes que hay que tener un poco de perspectiva. Entonces, lo que sí es cierto que la academia desde que nace hasta la guerra civil, hasta la Primera República, tiene una actividad, tiene una proyección en América tremenda. Extraordinaria. Y sobre todo va a ser la época de Pelayo Quintero y de Atauri, la época de máximo esplendor, porque este hombre aprovecha todos los medios. Estamos hablando del director del museo, efectivamente. Sarcófago. El primer sarcófago. Entonces, ese hombre aprovecha todos los medios a su alcance para difundir la cultura y para proyectar la academia
desde la prensa, desde crea el boletín, nombra académicos correspondientes en Hispanoamérica, crea secciones en Hispanoamérica, en Costa Rica, en Filipinas, sesiones de la academia. Es la época de esplendor, no cabe duda. Luego viene la crisis del 29, la academia se ve muy afectada por la crisis del 29, y luego viene la República. Y en la República hay un intento, lo hemos estudiado por encima, pero sí que lo hemos estudiado. Bueno, la época de Primo de Rivera fue una época esplendorosa, porque la época de la dictadura hubo una proyección hacia América muy importante. Sí. Ya estaba Pemán como académico. Sí. Y luego, ¿Pemán la dirigió en algún momento? Sí, ya en la época de Franco, en la época del franquismo. Pero que en la época de la República hubo un intento de llevarse la academia a Madrid y un intento de intervenir en los asuntos académicos por parte del gobierno de la República. Fíjate. Eso lo tenemos documentado. Curioso, se porque crea incluso, esa parte no la tenéis historiada todavía, ¿no? Hemos visto algo, un poco por encima. Hemos trazado pero profundizar no hemos profundizado. Carmen, me dicen que nos faltan 5 minutos. ¿Ya has visto cómo se pasa el tiempo? Lo bien que lo bueno, pasando. La verdad es que me queda poco por preguntarte. Uno era que has tocado tú la defensa y la economía, los retos de la seguridad europea. Cuéntanos un poco en qué ha consistido. Sí, estos fueron unos cursos que se estaban impartiendo desde el Ministerio de Defensa para crear un poco la conciencia de defensa en la sociedad y en la ciudadanía, para dar a conocer lo que eran las Fuerzas Armadas, para dar a conocer lo que realmente se está haciendo. ¿Por qué? Porque había mucho desconocimiento, y a partir de la ignorancia, digamos, ¿no? Y del desconocimiento, pues se hacen juicios de valor negativos, a veces negativos, sin conocimiento de causa. Sin conocimiento, y que no son poco acertados. Y entonces, bueno, pues yo como hija, nuera, mujer y madre de militar, pues a mí era una fibra que realmente me tocaba. Y sobre todo porque me interesaba que los jóvenes, los estudiantes, conocieran realmente lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, pero sobre todo relacionarlo con la economía. Cómo pues muchas de las innovaciones tecnológicas que en la actualidad se están desarrollando en las empresas se desarrollan en principio pues dentro de lo que son las Fuerzas Armadas. Sí, y te puedo decir que fueron 10 años de unos cursos con un éxito por parte de los alumnos, que llegué a tener una matrícula de 200 alumnos. Fíjate. Impresionante, impresionante, una aceptación. Vinieron figuras de prestigio, porque además yo lo que me interesaba era que ellos oyeran hablar a profesores universitarios, a investigadores que hablaran de las Fuerzas Armadas sin pudor, con sencillez y contando la verdad. Y que sobre todo relacionaran eso, la defensa con la ciencia. Y fueron 10 años de éxito total, ¿no? Y que lo pasé además muy bien y con mucha aceptación por parte de los alumnos. Carmen, por último, yo sé que una de tus facetas importantes en tu vida ha sido una vida, como tú comentabas antes, muy entregada a la familia también, ¿no? Aparte de combinar el trabajo profesional con la familiar, pero también una faceta de compromiso cristiano, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ese compromiso, ¿no? Bueno, pues porque yo parece que está un poquito relegado todo esto de la religión. Bueno, yo nací en una familia cristiana, he tenido una educación católica dentro de la Iglesia Católica, y luego pues he tenido la suerte de conocer a mi marido, que también comparte conmigo la fe, y a partir de ahí crear una familia, hacer una familia en el que siempre tenemos la idea de que Cristo está en medio de nuestra familia, ¿no? Y todos los planteamientos que nos hacemos es siempre Cristo en medio de nuestro matrimonio y en medio de nuestra familia, de nuestros hijos. Y esa experiencia pues la queremos transmitir a mis hijos, a mis nietos, y bueno, pues lo llevamos yo personalmente lo llevo como algo natural, porque lo llevo en mi trabajo intentando pues en mi trabajo hacerlo como Dios quiere que lo haga, lo mejor que yo pueda, con todas mis imperfecciones, pero intentando siempre hacer mi trabajo como lo debo hacer, ¿no? Y dar siempre una respuesta, pues en la dirección de la academia, pues lo mismo, ¿no?
Es una labor que yo, cuando me ofrecieron la posibilidad de ser directora de la academia, yo ni me lo había planteado. Lo primero que pensé, digo, pues mira, esto a lo mejor es una llamada de el Señor quiere que yo esté aquí porque algo querrá de mí, porque es que yo esto ni me lo había planteado. Y siempre me lo planteo, ¿qué puedo yo hacer? Pues cumplir con mi obligación, decir la verdad, siempre decir la verdad, porque yo creo que uno de los males que se ha instalado en la sociedad es la mentira. Es la mentira, es el no hacer frente a lo que es la verdad, el buenismo, el amiguismo y hay veces que hay que decir la verdad y hay que saber distinguir, ¿no? Lo que es el trabajo, lo que es la profesión y lo que es tu deber con lo que es otra cosa. Y eso es una cosa que yo intento. Muy bien, un comportamiento decente, ¿no? En definitiva. Sí. Bueno, Carmen, un placer. Un placer el mío, encantada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vosotros los espectadores ya sabéis que os esperamos en el próximo Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes. Muchas gracias.